Vamos a comenzar ahora sí, muchachos, sobre las aplicaciones de la mecánica de fluidos. Bueno, en esta imagen podemos ver ejemplos claros donde la mecánica de fluidos se aplica constantemente. Muchachos, nosotros, vean qué interesante, porque nosotros nos desenvolvemos alrededor de fluidos, respiramos un fluido, estamos sumergidos en un fluido. La industria funciona en función de fluidos. Nosotros, aun cuando no queramos o no tenemos la intención, ponemos en movimiento fluidos. Aquí vamos a ver algunas características fundamentales de los fluidos, pero ustedes y yo sabemos de que básicamente nosotros estamos hechos de fluidos y básicamente para que funcione el comercio y la industria costarricense, pues necesitamos de fluidos térmicos. Recuerden algunos conceptitos que estuvimos viendo en Física 3 sobre los rangos de flujo, cuando hablábamos de que un flujo es laminar, cuando un flujo es transicional o cuando un flujo es turbulento. Para eso utilizábamos algo que llamábamos el número de Reynolds. Recuerden de Física 3 que si el número de Reynolds es inferior a 2000, el flujo es laminar, que si el flujo está con un número de Reynolds mayor a 4000, se llama turbulento, y cuando estamos entre 2000 y 4000, le decimos transicional. O sea, el flujo es completamente bipolar, a veces es laminar, a veces es turbulento, a veces laminar, a veces turbulento. Y básicamente nosotros vamos a estar proyectando mover un flujo, o proyectar o caracterizar y tratar de estimar potencia, entre otras cosas, cuando el fluido está en condiciones laminares o cuando están en condiciones turbulentas, porque en condiciones transicionales no podemos predecir cuándo será laminar y cuándo será turbulento, y las pérdidas de carga y los modelos de pérdida de carga pues únicamente contemplan cuando está en laminar o cuando están turbulento, no cuando están en rango transicional. Y si ponemos el flujo en movimiento o el rango transicional, pues puede ser de que, entre otras cosas, las turbomáquinas se desboquen, se quemen, entren en resonancia mecánica, o sea, empiecen a vibrar fuertemente y se destruyan. Entonces, esto es bastante importante más adelante cuando estemos hablando de este tema, cuando estamos repasando el concepto del número de Reynolds. Cuando hablamos de fluidos, el fluido debemos considerarlo como un continuo. Ustedes y yo, muy probablemente al principio de nuestros estudios universitarios, estuvimos llevando cursos de física 1, de física de dinámica vectorial, y muy probablemente nos estuvieron hablando de la visualización del movimiento de las partículas justamente dentro de la visualización langrariana o de Lagrange. Es decir, que vamos a considerar una partícula y la partícula puede ser una vaca o la partícula puede ser un avión. No vamos a considerar ni la masa ni la velocidad angular. En el caso del continuo, no podemos decir que el continuo, el fluido, se puede considerar como un conjunto de partículas limitadas o como una partícula, sino como un conjunto masivo de partículas, en donde vamos a decir que básicamente la distancia entre las moléculas es suficientemente pequeña en relación a todo el volumen. Entonces, aquí lo que quiero que tengan claro es que vamos a considerar los flujos como un continuo y no vamos a utilizar la visualización de Lagrange, que fue la que vimos en la visualización de movimiento de partículas en física 1 o en dinámica vectorial, en el curso de dinámica, sino que vamos a utilizar algo que se llama la visualización de flujo de Euler o la visualización euleriana. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Pues es sencillo. La primera, que se llama la visualización de flujo de Lagrange, es como si ustedes estuvieran viendo un barquito, pone un barquito de papel en un río, y ustedes son el sistema inercial de coordenadas, y ustedes ven al barquito moverse en el río, y ustedes, respecto de ustedes como sistema inercial de coordenadas, miden posición, miden desplazamiento, miden velocidad y aceleración. Eso, muchachos, es lo que vimos en física 1 y dinámica, la visualización de flujo de Lagrange. Pero cuando estamos hablando del continuo, vamos a decir más bien diferente, vamos a tratar de visualizar el flujo diferente. En lugar de nosotros estar viendo el toro desde la barda, vamos a montarnos en el toro.
Eso es lo que quiero decirles. La visualización de flujo de Euler es visualizar el movimiento del toro o del barquito montados en el toro o en el barquito. Y lo que dice esta visualización es que en un diferencial de tiempo muy corto, cualquier propiedad de los fluidos no cambia. O sea, que la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo es cero, que la derivada parcial de la viscosidad respecto al tiempo es cero, todo es cero. Entonces nos vamos a simplificar la modelación o visualización del flujo. Entonces tengan en cuenta que nosotros vamos al fluido a considerarlo como un continuo, no como una partícula o como conjunto limitado de partículas. Muy bien, vamos a empezar a hablar sobre el fluido, lo que es el fluido. Y ustedes y yo sabemos más o menos qué es un fluido, pero cuando hablamos de fluidos, básicamente, muchachos, la conceptualización o podemos entender lo que es un fluido cuando decimos que, ojo, vean ustedes esto, porque ustedes creo que, auditorio, ustedes ya llevaron mecánica materiales o resistencia materiales a este nivel, ya llevaron resistencia, muchachos. Pueden decir, no estoy viendo si me están levantando la mano, pero pueden decir sí. Alguien puede abrirse el micrófono y decir sí, ya lo llevé. O estática. Sí, o estática, ¿verdad? Ajá. Sí, profe. Excelente. Entonces recuerden que cuando estábamos en resistencia, ¿verdad? Decíamos que una papa estructural, cuando hablo de una papa estructural, estoy hablando de ese bloque, podemos someterlos a esfuerzos traccionales, compresionales y cortantes. ¿Verdad que sí? Nada nuevo. Pero en fluidos no ocurren esfuerzos traccionales. Lo único que ocurre son esfuerzos cortantes y compresionales o esfuerzos normales. Eso es lo que ocurre en fluidos. Ya si hablamos de traccionales, traccionales o de tensión, ya no es un fluido. Muy bien. Claramente, muchachos, si ustedes tienen un vaso con agua, como yo en este momento que tengo ahí el vasito con agua, pues ahí, muchachos, yo veo que todas las partículas están sometidas. Está el vasito con agua ahí, queditito. Las partículas están sometidas a esfuerzos normales. No se mueve, pero están sometidos a esfuerzos normales básicamente por su propio peso, por el peso diferencial de todas las partículas que tengo en el continuo. Ahora, si yo agito el vaso, ahí estoy moviendo el vasito, ya lo que empiezo a someter es esfuerzos cortantes, cizallantes de las capas de los fluidos. Porque los fluidos decimos, muchachos, que yacen como capitas, como decir cartas en un mazo de cartas. Cuando estamos en condiciones normales, esfuerzos normales, pues las capas de fluidos yacen una debajo de la otra. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de fluidos, solamente esos dos cuadritos rojos, compresionales o esfuerzos normales y cortantes. Bueno, ahí ahorita hablamos de ese grafiquillo, de ese montón de notas que están ahí, pero hablamos de cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de estados de agregación, líquido y gas. Ok, vamos a empezar a definir lo que es un fluido. Yo creo que ustedes y yo sabemos que es un fluido, porque estamos conviviendo todo el tiempo con fluidos, inclusive estamos sumergidos en un fluido. Ahorita, ustedes y yo estamos sumergidos en fluidos. Entonces, auditorio, recuerden, yo a veces, muchachos, para que ustedes se desprendan de mi voz y no perciban de que yo estoy bla, 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 pues entonces yo les voy a hacer preguntas directas. No se sientan mal si les hago una pregunta directa y sienten como que no saben. Si no saben, digan, no, profe, no sé. Y cualquier cosa que digan va a estar bien. Yo lo que necesito es que ustedes y yo entre ustedes y yo construyamos conocimiento, generamos conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, Marcelo, ¿qué es un fluido? ¿Qué crees que es un fluido, Marcelo? ¿Un fluido? Sí. Pero no sé, siento que el concepto es muy, muy amplio. Es como estaba la materia, tal vez. Muy bien. Está bien. Ven, muy importante, sean honestos. Bueno, veamos ahí lo que estamos viendo en la figura. Yo les digo, un fluido es un líquido, un fluido siempre es un líquido, ¿sí o no? ¿Falso o verdadero? Falso, porque también pueden ser gases, yo creo. Claro, ¿verdad? Ya, se los dije con respecto a esta diapositiva. ¿Qué más?
solo me acuerdo el nombre de Marcelo en este momento porque no estoy viendo su lista de clases. Entonces voy aquí, voy para acá. Y desprendámonos un momentito, muchachos, y ahora sí ya los tengo todos de frente. Y entonces, Natalia, María Natalia Rojas, ¿qué es un fluido? Lo que digas está bien. Bueno, no sé si entiendo la clase de TV y el profe dio las definiciones, pero no me eso nos hace que no descartamos el impacto fuerza que se aplique. Ok, María, qué pena, pero no te entendí nada porque había mucha distorsión. Pero te lo agradezco por hablar, pero creo que yo no te entendí al menos. Pero está bien, está bien. María, puedes apagar tu micrófono, no importa. Pero María se echó al agua, muy bien. Steven, ¿qué es un fluido? Complementemos lo que hemos dicho. Tengo dos Steven, perdón. Steven Mora, dale. Considero que es como algo como que puede fluir o adaptarse con facilidad a algún recipiente o algún espacio físico. Muy bien, excelente. Está bien, ahí vamos construyendo. ¿Alguien más? Luis Chávez, ¿qué nos dirías? ¿Qué es un fluido? Bueno, yo lo veo como un conjunto de partículas que pueden desplazarse. ¿Qué es esto? Ok, muy bien, que pueden desplazarse. Luis, ¿puedes apagar tu micrófono? Por favor, gracias. Ahora, Aarón, ¿por qué se mueven los fluidos? ¿Por qué podrían moverse los fluidos? Aarón, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Siento que como un fluido pueden ser como partículas de forma ordenadas o bien estructuradas, siento que esa estructura hace que fluya de una manera más tranquila o más fuerte. Gracias, Aarón. Ajá. Sí, excelente. Ahora, la pregunta que hago es, ¿por qué se mueven los fluidos? ¿Verdad? Muchachos, cuando yo hago una pregunta o cuando ustedes les hacen una pregunta, a veces se nos dificulta responder, porque es como que yo les dijera, ¿por qué cruzó la calle el pollito? ¿Verdad? Pues, toda respuesta va a estar en función de un marco de referencia, ¿de acuerdo? De un marco de referencia, porque si yo nada más les pregunto ¿por qué fluye el fluido? Porque sí. Y yo les digo, sí, está bien. ¿Por qué el pollito cruzó la calle? Porque le dio la gana. Pero las respuestas podrían ser amplísimas de por qué la mamá está al otro lado. Porque tenía hambre y vio una heladería y quiso cruzar. O sea, toda respuesta tiene que estar bajo un marco de referencia porque si no, entonces nunca la vamos a poder responder. Pero bueno, tratemos de generar ideas. ¿Por qué un fluido fluye? ¿Por qué fluiría? ¿Por qué fluiría el fluido? Kenneth, ¿qué nos dirías? Profe, tal vez porque hay poca fricción o algo así. Muy bien. Bueno, pero si yo, vea, está bien, Kenneth, eso está muy bien. Pero si yo lo tengo en un vaso, tengo agua en un vaso, y yo dejo quietito el vaso, y pues el fluido no fluye. ¿Está bien? Y digamos que este vaso, supongamos por un momento que el vaso en sí tiene cero fricción, pero no fluye. ¿Está claro? No está fluyendo porque lo tengo aquí quietito en un contenedor y las paredes del recipiente que lo contienen tienen cero fricción, porque la altura de cresta ahí dentro del vaso, digamos, es completamente idealizado. Es cero esa rugosidad, pero no fluye. Entonces, ¿qué necesito para que fluya? Una fuerza externa, tal vez. Muy bien. Muchachos, ¿cómo era? Un cuerpo permanecerá en reposo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Que le aplique una fuerza externa. Muy bien, exactamente. Entonces, va a fluir hasta que le apliquemos una fuerza. ¿Cuál fuerza? Bueno, puede ser algo así como su propio peso. Pero usted dice, hey, profe, pero no está diciendo que si lo tienen en el vaso no va a fluir. Ajá, pero si yo le hago un huequito en la parte de abajo del vaso, ¿verdad que ya empieza a fluir? Por acción de su propio peso. Entonces, un fluido fluye
¿Un fluido fluye? Sí, solo si le aplico una fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Una fuerza externa o su propio peso? Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos construyendo la idea. Voy de nuevo a presentar. Ok. A ver, antes de decirles que es un fluido, ya todos más o menos tenemos una idea. Díganme, muchachos, espero que estén viendo lo que van a ver. Es un video que se llama La fresa en la leche. O sea, lo que van a ver es una fresa cayendo en la leche. Díganme ustedes, muchachos. Vamos a ver si puedo, si se puede ver. No se ve. ¿No? Ah, ya. Ok. Es así, tengo que salirme de aquí. Creo que están viendo toda mi pantalla. Díganme, muchachos, si ven la fresa cayendo. Vamos a ver si me deja. Sí, ya, ahí va. No se ve nada. No quiso. Segundo. Ok, voy a tener que irme por otro lado. Denme un segundito, muchachos. Voy a irme por otro lado. Creo que la vista en línea no me está dejando. Un segundo, por favor. Ok, vamos a ver si no hay. Ahorita estoy en otra vista, pero creo que ya sí se va a ver. Avísenme si ven la fresa cayendo. ¿Sí la ven? Sí, Sí. profe. Ok, muy bien. Bueno. Pero se me perdió la fresa. Ok. La pregunta es, ¿qué fenómenos físicos estamos viendo detrás de ese fenómeno? Ustedes dicen, está loco, profe. Sí, pero muchachos, no es que quiero que entren en éxtasis al ver la fresa caer, pero ¿qué fenómenos físicos estamos viendo ahí, muchachos? Abro el micrófono para que el auditorio me diga, muchachos, ¿qué fenómenos físicos ven ahí? Díganme, muchachos, abran su micrófono, tírense a pista. Prueba de la gravedad o algo así. Muy bien, eso es la gravedad, está bien, muy bien, pues si no, no caería. ¿Qué más? ¿Qué más ven? O sea, no me digan que ven la leche y la fresa ahora, pero ¿qué fenómenos adicionales están viendo? ¿Qué fenómenos físicos que ustedes ya han estudiado? Impacto. Muy bien, impacto. ¿Qué más? Sigan. Despréndanse, muchachos. Yo sé que ustedes saben. ¿Por qué cuando la gotita, perdón, cuando cae la leche y hace el splash, ¿verdad? ¿Por qué la leche no forma prismas? ¿Por qué no forma prismas? ¿Por qué forma gotitas esféricas? ¿Por qué? ¿Qué fenómeno físico hay ahí detrás para cual las gotitas eran esféricas y no prismáticas? Por la tensión superficial, profe. Correcto. Ven, ustedes saben, tensión superficial. Ahora, cae la fresa y acaso, no sé, ¿no ven algo que se empieza a generar en la superficie líquida, en la superficie libre de fluido? Como unas bolitas, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama eso? En física 3 lo vimos. Ondas. Ondas mecánicas. Ustedes saben, muchachos. Excelente.
igual, vamos con este. Es lo mismo, nada más que es una gotita cayendo en agua. Una gotita de agua cayendo en agua. Ven que la gota no era cúbica, era esférica. Entonces, ondas mecánicas, tensión superficial, la gravedad. ¿Por qué cayó la gota? ¿Verdad? ¿Por qué cayó la gota? Entonces, bueno, porque usted me puede decir, ¿y por qué sí? Yo le digo, sí, está bien. Pero si vamos más allá, la gota cae porque está inmerso en un campo gravitacional. A ver, una burbuja. ¿Por qué la burbuja es burbuja? Si ustedes me dicen, porque sí, yo le digo, sí, está bien. Pero ¿por qué la burbuja se forma? Porque ustedes hacían burbujitas de jabón cuando estaban chiquitillos, o todavía grandes, no sé. ¿Por qué la burbuja es burbuja? ¿Qué fenómeno físico hay para que la burbuja sea burbuja? Una burbuja de jabón. Profesor, ¿no tiene que ver por la aerodinámica? No, no necesariamente. Pues sí, o sea, claro, usted está haciendo, estás soplando, ¿verdad? Y entonces tenés una barrera, ¿cómo se llama esto? No se llama barrera. Bueno, una barrera, ¿de acuerdo? La barrera es el jabón, ¿verdad? Y el jabón finalmente empieza a inflarse, pero ¿por qué se infla? ¿Por qué cuando yo soplo no se revienta súbitamente? Bueno, a veces sí, pero ¿por qué se forma la burbuja? Por la atracción de partículas. Es la atracción entre las partículas, que también le llamamos es una propiedad del fluido, que se llama la tensión superficial. ¿Ok? Entonces, en la primera imagen lo que vemos es una burbuja y en el fondo tal vez no lo vean ustedes, tal vez por la resolución de su terminal, yo sí la veo, pero en el fondo, en la parte de abajo hay una aguja, o sea que se va a estallar la burbuja, vean. En el de la derecha, muchachos, tenemos que la burbuja va a ser destruida por un balín, una bala. A ver, por favor, observen el video a continuación a la derecha. ¿Quién es más rápido, la bala o la tasa destructiva, la tasa de autodestrucción de la burbuja? ¿Quién es más rápido? Díganme ustedes. Voy. Observen, auditorio, a la derecha. ¿Quién es más rápido, la bala o la tasa de destrucción de la burbuja? La tasa de destrucción. Exacto. Marginalmente fue más rápida. Es que interesante. La velocidad debe ser impresionante. Claro, ahí está a una velocidad más reducida, ¿verdad? Para poder observarlo. Bueno. Muy bien. Vean ustedes qué bonito esto. Ahorita migro a la presentación que les estaba mostrando. Es que estos videos como que no reproducen en Teams. Pero si ustedes lo descargan, lo van a poder reproducir. ¿Qué estamos viendo ahí, muchachos? Bueno, estamos viendo una propela. As the propeller accelerates the passing fluid. When the same state of flow is seen in slow motion, the tip vortex is found to yield a spiral tube of water vapor. Ahí lo que vemos, muchachos, se llama propela o hélice. A ese dispositivo que está en movimiento angular se llama propela o hélice cuando el fluido entra y sale en dirección axial, en dirección al axis, como lo pueden ver, como la hélice de un jet ski, como las propelas de los barcos, como el de Titanic, como que cuando hicieron la película donde se ve las hélices donde quedan expuestas cuando se está hundiendo, eso impulsa, ¿verdad? Impulsa hacia adelante en este caso a un barco. Eso se llama propela. Propela. Rodete se le llama cuando el fluido entra y sale con un cambio en dirección en 90 grados, pero en este caso el fluido entra y sale en dirección al axis. Ahora obsérvese qué interesante. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es qué son esas colitas o no, cómo se dice? ¿Qué es eso que se está viendo en el borde de la propela
cuando la propela está girando. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué creen? Pregunta. Dime. Me parece que es aire, ¿no? Ok, el compañero dice que es aire. ¿Qué pasa, muchachos? Yo les digo, es vapor de agua. O sea, el agua está hirviendo, muchachos. Es esa estela es la palabra que estaba buscando. Esa estela que estamos viendo, muchachos, es el agua que está hirviendo. Es el agua que está hirviendo. Deje inventar, profe, ¿cómo estar imprimiendo? Pues se lo juro que sí. As the propeller accelerates the passing. Esa estela que estamos viendo, esa cosa blanca que vemos alrededor, como ese tubo de corriente que estamos viendo, es que el agua está hirviendo. El agua hierve, escuchen, porque probablemente hasta este momento ustedes tengan la experiencia de que la forma en que nosotros logramos evaporación es llevando el agua hasta una temperatura, a la temperatura correspondiente de saturación, que si estuviéramos a nivel del mar es 100 grados Celsius, que si estamos en Cartago es 95, y si estamos en el Everest, el agua hierve a 78 grados Celsius. Entonces, ven, interesante. No sé si me siguen, pero me fui para arriba, ¿verdad? Empecé a nivel del mar, 100. Cartago, 1500 metros, ¿qué les dije? 95. Y allá, muchachos, donde está el Everest, la puntita, el agua hierve a 78. Es decir, que conforme la presión de oposición a la capa de fluido se va disminuyendo, la temperatura de saturación se vuelve tanto más pequeña. Es decir, que yo podría entonces lograr que en algún momento, si la presión local del fluido fuera suficientemente baja, el agua va a hervir a temperatura ambiente. Vean ustedes, yo de inventar, profe, yo te lo juro que sí. Nosotros podemos hacer que el agua hierva a 20 grados Celsius. Y ustedes tocan el contenedor, tocan el calorímetro y ustedes dicen, no está caliente. O sea, perdón, no está a 100 grados Celsius, no está que se queman ustedes, está hirviendo a temperatura ambiente. Si nosotros logramos disminuir la temperatura, disminuir la presión del fluido por debajo de la presión de vapor a la temperatura de propelaje, el agua hierve. When the same state of flow is seen in slow motion, the tip vortex is found to yield a spiral tube of water vapor, which shows the actual complexity of the slipstream. Entonces, ven qué interesante. Nosotros sabemos, creo que saben, muchachos, que si yo hago pasar fluido por una restricción, por ejemplo, un tubo Venturi, y hago pasar agua por una restricción, lo que ocurre es que la velocidad se incrementa y por tanto la presión cae. Eso después lo vamos a demostrar. Si la velocidad se incrementa y por tanto la presión disminuye, pero disminuye por debajo de la presión de vapor a la temperatura a la que la estamos bombeando, el agua va a manifestar fenómenos evaporativos a esa temperatura. ¿Y por qué les estoy hablando de esto, muchachos? Bueno, porque esto es importante en el desempeño de las turbomáquinas. El agua hierve. El agua puede hervir a temperatura ambiente. Eso no es un problema. El problema es un fenómeno que más adelante vamos a hablar, que se llama la cavitación, que es un fenómeno nocivo. O sea, ahí la propela se está desgastando. No porque hierva, es por lo que viene después de que hierve. Entonces, muchachos, lo que tengo es que, otra vez, mantengan la mente abierta, manténganse receptivos a esta idea que les estoy manifestando. El agua puede hervir no solamente por agregación de calor, sino por disminución local de la presión. Eso es lo que quiero resumir de esta diapositiva. El agua fluye, muchachos, dijimos, el agua fluye por la agregación de una fuerza externa, y la fuerza externa puede provenir de un incremento en la presión. Y el incremento en la presión, pues es aportado, por ejemplo, por una turbomáquina, por una bomba. Y recuerden o sepan que una bomba es un dispositivo que realiza un trabajo sobre el fluido. Estas son unas fuentes bellísimas, muchachos, que están en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Hay fuentes por todo lado, pero esta era bellísima. Vean que la están impulsando hacia arriba, al fluido. Y ustedes dicen, pues es una fuente, sí, pues es una fuente, pero ahí tenemos
dinámica de fluidos o mecánica de fluidos. Esto, muchachos, está en Avenida Escazú y son unas fuentes ahí con unos LEDs que parece que en la noche parece como que el agua tiene apariencia como de lava. Suena como una vaca, pero no es una vaca, sino es la voz de alguien en cámara lenta. Esto es en la Ciudad de México, muchachos, y también es una fuente. A mí sí me encantan las fuentes, entonces, o sea, no es que entro en éxtasis al ver la fuente, ¿verdad? Pero me gustan mucho, ¿verdad? Y ahí estoy pensando en mecánica de fluidos. Esa fuente está en el castillo de Chapultepec. Sí, en la parte superior de la colina hay un castillo que se llama el Castillo de Chapultepec. Muy, muy lindo eso. Esto también está en la Ciudad de México y está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, también bellísimo, que está al frente del Jardín de Chapultepec. Y esta fuente es, pero no sé, yo nunca había visto una fuente así y pues hice un video. A continuación, pues, tenemos las olas. ¿Por qué hay oleaje? ¿Por qué hay oleaje, muchachos? ¿Por qué no está siempre estático el mar? ¿Por qué hay olas? ¿Qué me dicen? ¿Están conmigo? Profe, yo tenía entendido que era por algún efecto que producía la luna, pero no sé si es cierto. Así es, claro, así es. Bueno, tiene que ver, muchachos, porque recuerden que la Tierra tiene ¿cómo se dice? El eje de la Tierra, ¿verdad? No estamos siempre el eje, no sé, hacia arriba, hacia abajo, al norte, al sur, pero sino que está inclinado. Y también tiene que ver con la rotación de la Tierra al Sol. O sea, en algunos momentos estamos más cerca del Sol, otros estamos más lejos o más cerca. Eso hace de que la Tierra en algún momento esté más caliente, otros esté más frío. Y también recuerden que tenemos a la Luna, que a veces está más cerca también y a veces está más lejos. Y recuerden que, pues básicamente al estar más cerca o más lejos, pues las fuerzas gravitacionales hacen de que a la Luna, al estar más cerca de la Tierra, lo que hace es que entonces empuja sobre la superficie del agua, entonces sube la marea, ¿verdad? Y cuando está más lejos, entonces baja la marea. Y además tenemos que la Tierra está a veces más cerca o más cerca o más lejos del Sol, provocando de que hayan calentamiento y enfriamiento no solamente del fluido líquido, sino también del aire, ¿verdad? De la atmósfera, provocando también que se generen zonas de baja presión, zonas de alta presión en la atmósfera, y eso provoca que se empuje sobre la superficie líquida. Recuerden o sepan, muchachos, que cuando decimos, no sé si han escuchado, es que se aproxima una zona de baja presión. Han escuchado eso, ¿verdad? En los noticieros. Se aproxima una zona de baja presión. ¿Cómo es el clima? ¿Feo o bonito? ¿Está lloviendo y con mucho viento o está soleado? Cuando hay una zona de baja presión, ¿qué me dicen? ¿Qué han percibido? Dice, se aproxima una zona de baja presión. ¿El clima es bonito o es feo? Que es feo, yo creo. Es como que siempre llueve, sí. Es feo. Es feo. Cuando hay una zona de baja presión, recuerden, cuando hay una zona de baja presión, los fluidos empiezan a acelerarse. Recuerden, cuando hay una zona de baja presión, es porque los fluidos se aceleran. Y ustedes lo han visto, muchachos. Si ustedes tienen una tina con agua, y ustedes le quitan el tapón, o tienen la pila llena de agua, ahí en donde lavan la ropa, tienen la pila llena de agua y le quitan el tapón, al rato que observan, verá que observan que se genera una vorticidad. O sea, empieza a acelerarse los fluidos alrededor de la zona de baja presión, donde está succionando. Mientras que si tenemos una zona de alta presión, más bien lo que ocurre es que la zona de alta presión desacelera los fluidos y los repele.
de la zona de alta presión. Entonces lo que tenemos son, el clima es bonito, soleado, caluroso y sin nubes. Muy bien. Muchachos, a este momento de la reunión vamos a hacer una pequeña pausa para que se desprendan de mi voz. Entonces volvemos, por favor, volvamos en 7 minutos, muchachos. Tengo las 10:35, entonces a las 10:42 y hacemos el cierre. Entonces, por favor, manténgase conmigo. Gracias por estar aquí.
Muy bien, vamos a continuar. Pueden acercándose. Ahora sí, vamos a hablar sobre la definición de lo que es un fluido. Un fluido es una sustancia que se deforma bajo la aplicación de un esfuerzo cortante. Porque los esfuerzos normales no deforman al fluido. Entonces únicamente podemos percibir de que empiece a fluir si se aplica un esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante es básicamente producido por una fuerza externa que se está aplicando sobre el sistema. De nuevo, si ustedes tienen agua en un vasito, pues ahí lo único que está ocurriendo es que se están aplicando esfuerzos normales, ¿sí? Pero no fluye. Entonces, un fluido es una sustancia que se deforma bajo la aplicación de un esfuerzo cortante. Vamos a ver si creo que se va a poder ver. Este es un concepto fundamental en lo que viene a continuación del complemento a la definición de lo que es un fluido. Y es la condición de no deslizamiento. No slip condition, o la condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento lo que dice es que un fluido, la capa de fluido adyacente a la frontera tendrá la velocidad de la frontera. Eso es lo que dice la condición de no deslizamiento. Cuando un fluido yace como capas, así como las cartas en un mazo de cartas. Si ustedes tienen un puño de cartas y ustedes aplican una fuerza sobre la carta que está más hacia arriba, pues ustedes percibirían de que la capa de fluido adyacente a la frontera móvil tendería a tener la velocidad de la frontera. Mientras que si vamos más hacia abajo, más hacia la profundidad, la capa de fluido que está adyacente a la frontera inmóvil tendrá la velocidad de la frontera. Pero espero haber sido claro. La condición de no deslizamiento dice que la capa de fluido adyacente a la frontera tendrá la velocidad de la frontera. Veamos este video para que vean cómo se demuestra la condición de no deslizamiento. Lo que tenemos es un tubillo con tinta, ¿de acuerdo? Un tubillo con tinta y estamos tirando esa tinta verde. Vamos, observemos. Vieron que hubo una capa de esa tinta que se quedó pegada a la tinta, que se quedó pegada a la frontera inmóvil. Y todos hemos experimentado eso. Todos hemos experimentado eso. ¿Por qué? Un segundo que no me avanza. Todos hemos experimentado eso, por ejemplo, cuando metemos un dedo en un poco de miel. Si metemos el dedo donde hay miel y sacamos el dedo, ¿verdad que hay una capa de fluido que siempre se va a quedar adherida a su dedo? Eso se llama la condición de no deslizamiento. Y ustedes dicen, profe, deje inventar, porque si yo hago eso mismo con agua y meto el dedo y saco, sí, yo veo que me queda una capita mojada, pero el rato desaparece. Sí, muchachos, pero es que resulta ser de que en la vida real los fenómenos físicos no ocurren solo uno a la vez. A veces se manifiestan otros fenómenos físicos. Y el otro fenómeno físico que hizo que se desapareciera la capa de fluido, ¿verdad? Lo que quedó mojadito, se llama presión de vapor. La presión de vapor hace que el fluido vapore. Y entonces ya después ya no sientan que hay agua. Si ustedes entran a una piscina y salen de la piscina, pues están mojados, pero al rato ya no están mojados. La condición de no deslizamiento está presente, pero también está presente otro fenómeno físico que se llama la presión de vapor. Después hablaremos sobre eso. Entonces vean, muchachos, que tenemos una capa móvil que va a experimentar una velocidad V, porque fue a esa la que se le aplicó la fuerza F, arriba. Mientras que tenemos un ancho de banda ahí abajo, que tiene una velocidad relativa 0, no se mueve. Por tanto, entonces vamos a experimentar una distribución de velocidades. Vemos que la capa a la cual le aplicamos la fuerza F adquiere una velocidad V, mientras que la que está adyacente a la frontera inmóvil tendrá una velocidad de 0. Por tanto, lo que vemos es una distribución de velocidades. Si hablamos de un concepto que se llama la tasa deformativa, que es ese delta beta,
que en inglés se llama shear stream, o sea, la tasa deformativa, vemos que en el momento que se aplica esa fuerza F y avanza la superficie una velocidad v, pues entonces vean que una partícula que estaba en n avanza hasta n', o sea, avanza una distancia ddA. La fuerza F aplicada sobre una región de área A se genera algo que llamamos presión, pero a esa presión que se aplicó en realidad le decimos esfuerzo cortante y es fuerza entre área. ¿Cuánto es entonces, muchachos, ese shear stream o esa tasa deformativa? Pues vean que ddA, que es distancia, pues tiene que ser velocidad por un diferencial de tiempo. El tiempo que transcurrió para que pasara de n a n'. Entonces, vemos que para un ángulo chiquitito, ¿verdad? La tasa deformativa de d beta, pues es igual al tangente de beta. Y tiene que ser, la tasa deformativa tiene que ser ddA, que es la distancia entre el ancho de la película. Y el ancho de la película de color rosadita, es L. Así que entonces la tasa deformativa, vean ustedes que tiene que ser la distancia v de t entre L. Pero si ustedes dicen, vean muchachos, ese ángulo es tan chiquitillo que básicamente v es un diferencial de velocidad. ¿Por qué el diferencial de velocidad? Porque vean muchachos que arriba la velocidad vale v, pero si bajo un poquito en profundidad no vale v, vale v menos un poquitico, ¿verdad? O sea que en cualquier punto de L la velocidad es variable conforme avanzo en la altura en L. Entonces en realidad v de L le voy a llamar du de Y multiplicado por el diferencial de tiempo. Les decía que beta o dd beta o tangente de beta es la tasa deformativa, shear strain. Si yo, entonces a nosotros lo que nos interesa en ingeniería, lo que nos interesa son las tasas de cambio. Entonces, ¿cuánto es la tasa de cambio del shear strain? Pues tiene que ser du de Y, ¿verdad? Porque vean que se cancela en los diferenciales de tiempo. Tómense un segundo para ver eso. La tasa formativa respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Cómo cambia el shear strain? Pues tiene que ser d beta de t. Y si solo de beta era du de Y por dt, pues entonces la tasa deformativa, la razón de cambio de la tasa deformativa, tiene que ser du de Y. Muchachos, no nos compliquemos. ¿Qué es du de Y? Es la distribución de velocidades. Es la distribución de velocidades. ¿Cómo cambia la velocidad con respecto a Y? ¿Lo vieron? Qué bonito. Es cómo cambia V respecto a Y. Resulta ser, muchachos, de que se ha demostrado experimentalmente que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la razón de cambio de la tasa deformativa. O sea, que es directamente proporcional a du de Y. Para nosotros quitar esa constante de proporcionalidad, nos queda que el esfuerzo cortante tiene que ser igual a una constante que se llama μ por du de Y. Esa ecuación que vemos ahí abajo, muchachos, se llama la ecuación diferencial fundamental de esfuerzo cortante de Newton. O sea que todos los fluidos que cumplan con esa ecuación se llaman fluidos, ¿cómo, muchachos? ¿Cómo creen? Si esa se llama la ecuación diferencial fundamental de esfuerzo cortante de Newton, entonces todos aquellos fluidos que cumplan con esa definición se llaman fluidos, ¿cómo creen, muchachos? Newtonianos. Ahí está. Fluidos newtonianos. Y todos aquellos que no cumplan con esa definición se llaman fluidos No newtonianos. no newtonianos. Está fácil, ¿no? ¿Ven? Resulta ser, muchachos, que los fluidos más populares, más abundantes, más comunes, cumplen con esa definición. A ver, díganme un ejemplo de fluidos newtonianos. Dije, los más populares y los más comunes, los más abundantes. A ver, dígame. Un ejemplo. El agua. El agua. Otro. Aceite. Otro. El aceite. Otro. El aire.
Sí, más o menos. A veces sí, a veces no, pero está bien. El aire. Otro. El mercurio. Más o menos. Más o menos. En realidad no, pero está bien. Digamos fluidos que se parezcan como el agua. Agua con sirope. Y yo le digo, sí, sí, está bien. La leche. Algunos polímeros son fluidos newtonianos. Todos aquellos que no cumplan, o sea, que ese esfuerzo cortante dista de μ por du de y, se llaman no newtonianos. Ahora díganme fluidos que no sean newtonianos. Son fluidos más raros. La sangre. La sangre, correcto. Otro. Ustedes y yo lo usamos todos los días, muchachos, todos los días. A veces cuando se levantan, a veces después de comer, usan Pasta de dientes. Correcto, la pasta de dientes. Se llama fluido newtoniano, pero tiene un nombre más particular, se llama fluido de Bingham. Bingham. Otro. Hay fluidos que ustedes tienen que agarrar el tarro y darles golpes para que empiecen a fluir. A ver, ¿cuáles hacen? ¿Cuáles? Las algas. Miel. Salsa de tomate, pero no cualquier salsa de tomate porque no me refiero a la salsa sofrito, ¿no? Sino, digámosle que al ketchup, porque ustedes lo agarran y le y lo golpean y sale, ¿de acuerdo? El ketchup, no cualquier salsa de tomate. ¿Alguien iba a decir algo más? Porque hubo ahí, se mezclaron dos voces. Ok. Muy bien, ahí me están diciendo fluidos no newtonianos, pero nosotros en el laboratorio vamos a trabajar solo con newtonianos, ¿de acuerdo? Solo vamos a trabajar con el agua y con aceites. ¿Okay? Un fluido es una sustancia que se deforma sin importar qué tan pequeño es el esfuerzo cortante que se aplique. ¿Qué era el término μ? Bueno, término μ, ¿verdad? Que lo vimos aquí hace un momento, lo ven ahí abajo. μ es una letra griega que lo que quiere decir es viscosidad. Y la viscosidad es una propiedad del fluido. Esa viscosidad no es cualquier viscosidad. Esa viscosidad, observen en esa ecuación, se define únicamente si y solo si se aplica un esfuerzo cortante. Esa viscosidad, μ, se llama viscosidad dinámica. Tiene unidades en el sistema inglés de poise o centipoise. Nada más que eso mejor ni les digo mucho porque estoy hablando del sistema inglés. En el sistema internacional tiene unidades de Pascal multiplicado por el segundo. Pascal segundo. Pascal segundo. Esa viscosidad se llama viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Esa μ tiene unidades en el sistema internacional de Pascal multiplicado por el segundo. Y básicamente se define como la posición que tiene un fluido a fluir por la aplicación de ese esfuerzo cortante. El pascal por segundo es una unidad muy pequeña, muy pequeña. Entonces, a veces tendemos a utilizar otro concepto de viscosidad que se llama la viscosidad cinemática. Otro concepto de viscosidad, pero ya llegamos a llegar a. Entonces, ese μ se llama viscosidad absoluta. Tiene unidades en el sistema internacional de pascal por segundo. La viscosidad es la propiedad de un fluido homogéneo que causa que éste ponga fricción o resistencia al movimiento. O sea, la definición llana, más tácita de viscosidad es su posición de un fluido a fluir. Pero esta, μ, es la posición de un fluido a fluir por la aplicación de un esfuerzo cortante. Veamos entonces vamos a ver si se puede ver. No se puede ver aquí, disculpen. Voy a tener que migrar a la otra presentación. Un segundo. Un segundo para buscarlo por aquí. Ahí está. Veamos o apreciemos de forma cualitativa, no cuantitativa, lo que es viscosidad.
segundo. Ahí va. Bueno, ahí lo que tenemos, muchachos, son pruebas destructivas, ¿verdad? Porque tenemos un Vickers y lo que estamos es tirando en una piedra para que vean la altura de alcance de cada uno de los fluidos. Segundo. Deme un segundo. Tontería. Dame un segundo porque se está deteniendo la transmisión. Creo que vamos a ver. Está un poco tarde aquí. Ok. Aquí pues les manifiesta los cambios de la viscosidad, puede ser por temperatura o simplemente porque los fluidos son completamente diferentes. Veamos un momentito aquí esto. Si los cuatro fluidos son los mismos, pues lo que está diciendo es que están a diferente temperatura, o básicamente son cuatro completamente diferentes. Pero aquí es un poquito más evidente cómo la temperatura afecta la viscosidad. Cuando tenemos fluidos líquidos, resulta ser, muchachos, de que a la hora de incrementar la temperatura, lo que ocurre es que las fuerzas intermoleculares disminuyen. Al disminuir las fuerzas intermoleculares, pues la estructura es menos rígida y por tanto es más fácil que fluya. En los líquidos, no así en los gases, cosa que sería interesante que ustedes investiguen porque en los gases, conforme se incrementa la temperatura, la viscosidad más bien disminuye. Escuchen mis palabras. En los líquidos, conforme se incrementa la temperatura, la viscosidad disminuye y eso es porque las fuerzas intermoleculares disminuye, por tanto la estructura molecular se vuelve menos rígida, pero eso no ocurre en los gases. Ok,
Ok, lo que tenemos es una canica, son dos canicas, no sé si lo pueden apreciar, pero cuando la miel está a 100 grados Fahrenheit, que son unos 40 grados Celsius, vean que la canica está cayendo más rápido, mientras que cuando está a 50 Fahrenheit, está descendiendo más lentamente. Ok, volvamos a esta presentación. Un segundo. Ok, ya casi vamos a ir, ya vamos aproximándonos a la pista, ya casi vamos a concluir. Existen dos medidas de viscosidad, la dinámica, ¿se acuerdan? Que era μ. ¿Cómo se define μ? Es la posición de un fluido a fluir bajo la aplicación de un esfuerzo cortante. En el sistema internacional μ se expresa como pascal por segundo. Lo que pasa es que esta unidad es muy chiquitilla, entonces a veces se tiende a leer en algunos documentos este concepto en poises o en centipoises, que es una unidad del sistema inglés, ¿verdad? Pero deberíamos estar hablando en unidades de pascal por segundo. Otra vez, la viscosidad dinámica es la posición de un fluido a fluir por la aplicación de un esfuerzo cortante. Pero tenemos otro concepto de viscosidad que les advertí hace un ratito, que se llama la viscosidad cinemática, pero ya casi voy a llegar a esa parte. Para medir la viscosidad dinámica, μ, se utilizan instrumentos de medición que se llaman viscómetros. Escuchen, viscómetros, porque ahorita voy a hablar de la otra viscosidad que se llama cinemática y el instrumento se llama diferente. Para medir esto en laboratorio, cosa que no lo vamos a hacer porque no tenemos viscómetros en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, pero si alguien les habla del viscómetro es porque está pensando o está hablando de la viscosidad dinámica o absoluta. Y esos instrumentos se llaman viscómetros. El viscómetro mide viscosidad absoluta. Y existen viscómetros como este, que son unos viscómetros bellísimos. Una marca comercial muy popular se llama el viscómetro Brookfield. Brookfield. Hay otros que se llaman de marca Gilmont, pero estos son muy bonitos. Y básicamente, muchachos, lo que hacemos es subir esos cilindros y meter ahí una copita. Es como cuando han ido a la Pops y les hacen un batido, ¿verdad? Que ustedes han visto que les meten el vaso como en la batidora, licuadora, ¿verdad? Y ustedes ven que meten el vaso y lo suben y lo bajan y lo suben. Algo así, muchachos. Ustedes meten un vasito con la sustancia, agua, aceite, lo que sea, y esa cosa gira. Básicamente, muchachos, aquí lo que está haciendo es parametrizándose el torque. Porque, muchachos, si metemos un fluido muy viscoso, claramente, muchachos, para mantener la velocidad angular constante de este motor de corriente directa o alterna, pues lo que ocurre es que el torque se incrementa. Al incrementarse el torque, el sistema, pues lo que está midiendo es velocidad angular y torque. Y tiene parametrizado, según la geometría del viscómetro, el cálculo de la viscosidad. Y yo veo en el display digital la viscosidad en pascal por segundo. Viscómetro. La viscosidad cinemática. Y este concepto es interesante, muchachos, porque a veces tiende a utilizarse más el concepto de viscosidad cinemática que el de viscosidad absoluta. Pero viscosidad cinemática se entiende como un concepto físico que dice que es la oposición de un fluido a fluir por la aplicación del campo gravitacional. Otra vez. Es la posición de un fluido a fluir por la aplicación de su propio peso. Qué interesante esto, vean, es como que, otra vez, el ejemplo que tenían ustedes, el vasito con agua, y ustedes les hacen un hueco en el fondo. ¿Qué va a hacer el agua? Pues gotear, fluir, por su propio peso. No porque lo estoy empujando, sino que por su propio peso él fluye.
¿A qué es igual la viscosidad cinemática? Es la viscosidad absoluta, a mu, dividida por la densidad. Su medida en el sistema internacional es metro cuadrado por segundo. Cuidado, metro al cuadrado entre segundo. Porque metro, recuerden que metro por segundo al cuadrado es otra cosa. La unidad de la viscosidad cinemática es metro cuadrado por segundo, pero esta unidad es muy chiquitilla, muy chiquitita, muy pequeña. O sea, por ejemplo, la viscosidad del agua vean, es así como una V con unos cuellitos raros. La viscosidad del agua a temperatura ambiente, grados Celsius, es igual a 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Vean qué chiquitita es esa unidad. Pero si hablamos de la viscosidad del agua a 20 grados Celsius, pero en centistocks, que es otra, cuidado muchachos, porque es una unidad del sistema inglés. Por eso es que a veces se tiende a escuchar mucho en el sistema inglés, porque es más fácil decir 1,02, perdón, es más difícil decir 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo que decir 1,02 centistokes. O sea que vean que la diferencia entre una y otra es de 1.000.000 de veces. A veces es más fácil decir, la viscosidad del agua, esta que me estoy bebiendo a temperatura ambiente, es 1 centistock, que decir 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Este concepto de viscosidad cinemática la vamos a encontrar en las normativas, a la hora que estemos hablando de grados de viscosidad. Grados de viscosidad para aceites de automóviles, diésel, gasolina. Grados de viscosidad para cajas de engranaje, de carros o de máquinas industriales. Para hablar de grados de viscosidad para grasas, tiende a utilizarse más esta unidad que la del sistema internacional. Tengan esta idea clara, porque más adelante lo voy a seguir mencionando. Existen varias formas de medir la viscosidad cinemática de una sustancia. Cinemática, o sea, estamos hablando de la letra eta. Esta, no esta, no eta, esta que se llama eta. Esa viscosidad, existen varias formas o instrumentos para medir eta, que se llama la viscosidad cinemática. Y los instrumentos para medir a la viscosidad cinemática se llaman viscosímetros. Ojo. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Auditorio? Viscómetro. Muy bien. Entonces vean que si yo estoy hablando de viscómetros, ustedes piensan en mu, pero si estoy hablando de eta, se llaman viscosímetros. Cuidado, porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay una diferencia bien marcadita. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir la viscosidad cinemática? Viscosímetros. Y hay de dos tipos. Hay de dos tipos de viscosímetros. El viscosímetro que vemos en el marco de color azul moradito se llama viscosímetro Seibold. Seibold. Se escribe Seibold con Y, pero lo decimos Seibold. Otra vez voy a escribirlo aquí. Vamos a ver. Este viscosímetro se llama Seibold. Seibold. El viscosímetro Seibold. Mientras que los viscosímetros que vemos en la derecha se llaman viscosímetros capilares, de tubitos capilares, de tubos capilares, capilar. Pero cualquiera de los dos hacen lo mismo, muchachos. ¿Qué es lo que necesito hacer? Pues que el agua fluya, perdón, que el fluido capilar, que el fluido fluya por su propio peso. Cualquiera de los dos es lo mismo, nada más que
Aquí, muchachos, en el Sable es como un baño María. Es un baño María. Básicamente, muchachos, en la caja superior que vemos en la imagen de la izquierda, lo que vemos es un motorcito que está batiendo, agitando, licuando, moviendo un aceite que se está calentando con una resistencia. Y aquí, muchachos, lo que tenemos son unos contenedores, ¿verdad? Cilíndricos. Y lo que hacemos es poner la muestra de aceite. Y aquí, muchachos, lo que hacemos es, pues, un canal y un tapón. Si yo le quito el tapón, vean que tengo varios contenedores, más de uno, por si tengo que hacer más de una prueba. Aquí me equivoqué. Y borré todo. Bueno, aquí hay un contenedor. Disculpe. Otra vez. Un contenedor. Ahí hay uno. Hay 3 ahí. Pero vamos a representar 2 nada más. ¿Y por qué más de uno? Pues sacar un promedio, por ejemplo. Hacemos la prueba para sacar un promedio. Ahí ponemos la muestra. Ahí tenemos el fluido. Y aquí tenemos un espacito ahí, pues un canalito. Y aquí tenemos los tapones. Quitamos esos tapones y ¿qué hace el fluido? Gotear. Pero lo interesante, muchachos, es que alrededor tenemos otro aceite, que es un aceite del baño María, que mantiene constante la temperatura de la muestra que tenemos en esos contenedores. Entonces lo que hacemos es quitar un tapón y empieza a gotear. Y no sé si lo observan, pero aquí tenemos en la parte de abajo, tenemos unas probetas. ¿Ven? Estas cosas. Esas probetitas. Y esas probetas muchas están graduadas justamente para que la muestra caiga en el aceite. Y lo que hacemos es, en el momento en que medimos el tiempo T, o sea, T igual 0, T igual T, hasta que aquí abajo, muchachos, se complete el volumen de 60 mililitros. O sea, cuando caigan 60 mililitros en esas copitas, pues resulta ser, muchachos, que ese diferencial de tiempo para lograr que cayeran 60 mililitros, ojo, estoy hablando del Sable, del viscosímetro Sable. Cuando caigan 60 mililitros, entonces, muchachos, el tiempo que tomamos para pasar de T hasta T más delta T, ese diferencial de tiempo, muchachos, se llama segundos Sable universales. Y a través de algún modelo matemático, vamos a convertir esos Sable universales, esos segundos Sable, en viscosidad cinemática. ¿Ok? Lo mismo ocurre, pero con estos capilares. Con los capilares, muchachos, lo que hacemos es meter esos tubillos en un baño María. En un baño María. Y metemos y vertemos aceite. ¿Okay? Entonces vertemos aceite y el aceite llegó ahí. ¿Okay? Metemos aceite, pero el aceite, muchachos, el líquido de muestra lo metemos dentro del capilar. Y alrededor del capilar lo que tenemos es el baño María con aceite. A continuación, lo que hacemos, muchachos, es poner una fuente de vacío aquí. O sea, como empezamos a chupar. Con una bombita de vacío empezamos a hacer de que el aceite vaya y caiga hasta como por aquí. Llegue hasta ahí. Porque a la hora de succionar, entonces el aceite sube por las dos pancitas. Y a continuación suprimimos la fuente de vacío y pues ¿qué va a hacer el fluido? No es tonto, el fluido empieza a descender. Y medimos el tiempo que le toma para pasar de esta muesca, de esta línea a esta línea. El tiempo que le toma pasar de aquí a aquí, ese tiempo lo metemos a un modelo y él nos va a decir, ese modelo, cuánto es los centistoks a esa temperatura en particular. Cuando hacemos la prueba con el viscosímetro Sable, normalmente sea con capilares o sea con viscosímetro, tenemos que hacer 2 pruebas, una prueba a 40 y una prueba a 100 Celsius. Hacemos la medición del tiempo a 40 y a 100. Creo que para todos debe ser comprensible que si hacemos la prueba a 100, el tiempo que le toma caer la muestra será menor que a 40. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para líquidos, conforme se incrementa la temperatura, la viscosidad disminuye. Este método consiste en determinar el tiempo que tarda una muestra de 60 mililitros en pasar a través de un orificio calibrado a una determinada temperatura, por lo general 40 y 100 Celsius. Ya veremos por qué esa. La respuesta más simple es porque así dice la norma. Pero podríamos explorar por qué 40 y 100.
El tiempo así medido determina la viscosidad del fluido en segundos Seibold universales y a continuación, esto yo lo convierto, como vimos, lo puedo convertir a metro cuadrado por segundo a través de un modelito, una ecuación, o lo puedo convertir, si quiero, a aquella unidad en el sistema inglés que se llama centistokes. Centistokes. Por ejemplo, vean que si nosotros conocemos los segundos Seibold universales, SSU, que es básicamente el tiempo en segundos, obsérvese que si el tiempo registrado es menor o igual que 100, la viscosidad en metro cuadrado por segundo es esa ecuación. Y si es mayor o igual que 100, pues sería la segunda. Muchachos, si yo suprimo los 10 a la menos 6, sino que me queda esta ecuación ya, vean, en centistokes. Porque habíamos dicho que la diferencia entre los metros cuadrados por segundo y los centistokes era de 1.000.000 de veces. Así de fácil. Por ejemplo, me llegan al laboratorio, me llevan estos aceites y me piden que les mide la viscosidad a 40 y 100, pero que lo convierta a centistokes. Hago la experiencia a 40 y 100, mido esos tiempos y sabiendo estos modelos, pues lo que hago, muchachos, es simplemente sustituir y obtengo el resultado, vean ustedes, en centistokes. Vean qué interesante. ¿Qué significa esto, muchachos? Si quieren ponerse más cuantitativos. Les dije, a ver, auditorio, ¿cuánto es la viscosidad en centistokes del agua a temperatura ambiente? A 20 grados Celsius. ¿Qué me dicen? Hace un ratito lo dije. 1,02. 1. O sea, el agua que me estoy bebiendo tiene una viscosidad de 1 centistokes. O sea, que si ustedes se ponen comparativos en términos del agua, vean que en la primera columna a 40 grados Celsius, vean que todos tienen una viscosidad a 40 grados Celsius muchas veces más viscosas que el agua a temperatura ambiente. En un caso casi 9 veces, en otro 7 veces, en otro 4 veces. Mientras que a 100, vean ustedes que cada uno de esos aceites bajó su viscosidad. Ahora, el primero casi 2 veces la viscosidad del agua a temperatura ambiente, eso sí. El otro, un 50% más viscoso que el agua, pero a 100. Y el otro, un 10% más baja su viscosidad respecto de la temperatura ambiente que la del agua. Ven qué interesante. Así que yo me puedo poner como cualitativo en términos o en comparación al agua. Ok, muchachos, vamos a ir, ya voy a cerrar. Ya vamos a cerrar. Voy a proceder a quitar esta presentación. Un segundo. Un segundo, ya me acordé de algo. Nada más quiero recordarles para la próxima semana. Recordarles nuevamente, si lo pueden ver, la próxima semana no hay lecciones, ¿de acuerdo? Ahí está programado, no hay lecciones. O sea, el 10 no hay lecciones porque yo tengo una capacitación, pero Oscar tampoco les va a dar lección, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir de la mano, entonces ni Oscar ni yo les vamos a dar lecciones. Pero les recomiendo, muchachos, bajar esta presentación, repasarla y descargar la guía de laboratorio para que repasen lo correspondiente a las propiedades de los fluidos, que es el laboratorio número 1 que vamos a hacer de hoy en 15. Entonces, lo mínimo que deben hacer para llegar al laboratorio es leer al menos lo correspondiente a lo que vamos a ver en el laboratorio. Entonces, por favor, los invito nuevamente a suscribirse al canal porque esto lo vamos a tener grabado. Por favor, descargar los materiales, entre ellos la guía de laboratorio y esta presentación para que la repasen.